Tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Tiempo. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo y destiempo. Las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Reloj auto. Vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora. Hora local. Hora local. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Hora Local y agradeciéndoles mucho la gran respuesta que hemos tenido tanto en Spotify como en iTunes y en el sitio de Finísimos, que es donde tenemos finísimos.com, donde estamos alojados. Yo soy Carlos Matamoros y es un placer presentar a mi amigo Toño Sempere, que es aquí el mastermind técnico y de producción de Hora Local. El cerebro reblandecido del equipo, lo dicen por ahí. Ese mero. Y también tengo el gran gustazo que nos acompaña mi gran amigo Gonzalo Villarreal. Ahora sí que una de las voces más autorizadas en relojería. Ahora sí que él sí. Y pues vamos a platicar de un tema bien interesante alrededor de la relojería, y no solamente eso, sino de cómo se mueve el mundo de los relojes, de la compra-venta, de qué es lo que nos da los precios en incidentalmente, tengo que agradecerles, Gonzalo, gracias, porque ahorita antes de entrar a micrófonos les traje una cajita de relojes que había heredado, digamos, de mi papá, heredado en vida, por suerte todavía está con nosotros el finísimo jefe. Y aquí rápidamente entre Carlos y Gonzalo me dijeron, no, pues mira, este es así, así, hay que hacerlo esta es una correa muy corriente. Mientras lo estaban diciendo, rompimos la correa. O sea, a final de cuentas, gracias por la asesoría, porque ya sé qué hacer con mis relojes. Claro, un gusto y saludos a todos los amantes de la relojería mecánica. Sí, porque digo, están creando como que están fomentando este podcast, una afición en mí que yo pensé perdida, y también gracias a todas las personas que están escribiendo a la página, por cierto. Sí, no, y en Twitter también hemos tenido un par de respuestas ahí de que dijeron, oye, pues ya me están dando ganas de ir a comprarme un relojito. La verdad, qué bueno, esa es la idea, porque traer un reloj en la muñeca es mucho más que un accesorio de moda, es mucho más que farolear. Cosa, sí, claro. Sí, no es para que te lo vean, es para ti. Exacto. ¿No? Esa es la parte que hay que disfrutar antes que nada de un reloj. Y pues yo creo que nos arrancamos, ¿no? Tenemos un podcast ahí con bastante información y vámonos con A Tiempo. Lo último, lo más reciente, lo tenemos a tiempo. Vaya que está a tiempo. Vamos la verdad es que hemos tenido una sesión, una semana un poco rara, que realmente arrancó con una serie de subastas que se dieron en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en la casa Philips. Ahora, una de las más... De hecho, Philips ha tomado como ya el liderato, ¿no? En cuanto a subastas de alta relojería. Sí, al día de hoy es la casa de subastas especializada en relojería más importante del mundo. Y aparte hay que decir algo importante, aparte de que acabamos de salir de la temporada de subastas, de la primera más importante del año, la otra viene en septiembre y en noviembre en Ginebra, y tenemos también otros eventos en Hong Kong. Hay que decir que también hay algo bien interesante, se acaba de cumplir el mes pasado 30 años de esta fiebre de las subastas que arrancó con todo esto que nos ha llevado a soñar con conseguir un reloj así, un tesoro escondido, y hacernos millonarios de la nada, porque en abril de 1989 se hizo la primera gran subasta temática en una casa de subastas en Ginebra que se llamaba Habsburg Feldman, que después se convirtió en la famosa Antiquorum, y que fue una subasta que se llamó El Arte de Patek Philippe, que fue el 9 de abril de 1989. Sí, que fue la primera subasta monomarca como tal, ¿no? Sí, se subastaron 300 relojes legendarios por primera vez. Wow. Y una cosa muy interesante, aparte de los 300 lotes, el lote 301 fue el calibre 89 de Patek Philippe. No, ese calibre 89 realmente es todo un suceso en la relojería, que festejaba un aniversario de Patek Philippe, ¿no? Sí, el 150 aniversario, si no me falla la memoria. Sí, 150 más o menos la cifra que tenía yo, pero no quise, pues sí, porque recientemente fue el 175, fue hace 20, claro. Sí, 150 aniversario de Patek Philippe, y fue un reloj extraordinario, no era una pieza de pulso, era un reloj de bolsillo, y de hecho bastante grande,
pero era el reloj con la mayor cantidad de complicaciones integradas en un solo mecanismo, ¿no? Así es. Entonces, toda la cantidad de funciones y hizo que tardara muchos años el desarrollo de esta pieza. Es evidentemente nada más para admirarse, porque no es portable de ninguna manera, pero solamente se hicieron 4, ¿no? Así es, en diferentes metales. Se tardaron 4 años en construir las piezas y más o menos como 10 años en el desarrollo. Sí, o sea, es una pieza extraordinaria. Les vamos a poner ahí imágenes en nuestra página de Facebook. Si no me falla la memoria, creo que es el último reloj de esa complicación hecho sin computadora en la historia. Sí, de hecho por diseño tradicional relojero, o sea, usando respirador, cálculos manuales, vaya, pues, o sea, se usaron calculadoras y demás, pero no un diseño asistido por computadora como es la norma actualmente. O sea, es relojería tradicional de la más pura hechura, pues en la era moderna, ¿no? Bueno. Y fíjate que además ahí también, fíjate qué importante, porque viene de la continuación de la salida o de la crisis del cuarzo, la presentación de Swatch, que el Swatch hace que la gente empiece a consumir relojes como un producto coleccionable. Sí, tenía poquitos años de haber salido Swatch. Y viene saliendo la industria de la crisis, y en el 89, con esta primera subasta temática de Patek Philippe, podríamos decir que oficialmente, aunque ya había esa... Sí, ya se estaba despertando, ya ¿no? había círculos de coleccionistas de relojes importantes. Se me ocurre aquí en México hasta principios del siglo XX Franz Mayer, que compraba piezas en todo el mundo, tenía gentes en Nueva York y en Europa, pero aquí lo podemos decir que es lo más público y donde podemos decir que empieza realmente la época contemporánea de la relojería, que vemos hasta ahorita con las medias, con los podcasts, con todas estas, la globalización de la relojería, y aparte de ahí, pues se establece ya la relojería formalmente como arte, porque está subastada como un objeto de arte en una casa de subastas. A los 2 años viene otra subasta temática muy importante, que es la del arte de Breguet. Exacto. Esta es en el 1991 y también eran 204 relojes históricos de personajes de la realeza. Sí, porque Breguet era el relojero de reyes, sí. De grandes personajes de la historia. De toda la historia. Bueno, Zares, Napoleón menciona a Breguet en Sí, de hecho, inclusive, pues fue relojero oficial cuando él fue, en sus campañas militares, el zar Alejandro de Rusia, la primera cosa cuando entró a París, o sea, fue a comprar un reloj a la boutique Breguet. Entonces, sí podemos ver que sí la relojería tenía otro significado entonces, ¿no? Sí, lo que hemos platicado varias veces, que eran instrumentos eran más importantes por su función que ahora, pero eran igualmente apreciados como un objeto de culto, ¿no? Bueno, a tal grado que fíjate, durante el siglo XVIII, que estamos hablando más o menos de antes, incluso la gente hasta se pintaba en los cuadros con sus relojes, porque eran símbolos de realeza, de conocimiento, de poder, de estatus. ¿No? Sí, era que al día de hoy yo sigo diciendo que es la posesión más sofisticada que puede tener un caballero. No, sin duda, porque... O sea, ni siquiera un automóvil. O sea, conceptualmente, por el precio, porque lo usas... Dice más de ti. Sí, tiene otro peso. Dice más de ti el reloj que portas, ¿no? Y aparte algo que a mí me encanta, o sea, las modas pueden cambiar, los zapatos se te acaban, los coches pasan de moda, pero el reloj... O se descomponen. O no circulan. Pero, por partida doble. Exacto, doble. Sí, hoy nos toca doble. Y el reloj, pues puedes agarrar un reloj del siglo XVIII y tiene la misma función al final del día. Sí, exacto, y cualquiera lo puede entender. Exacto. Pero trata de manejar un Ford modelo T. Un carruaje, ¿no? Trata de manejar un Ford modelo, exacto, de entender cómo guías un caballo, ¿no? Sí, claro. O los que no tenían volante, ¿no? Que era la palanquita. Sí, una palanca así para moverle. O sea, exacto, la interfase sigue siendo igual prácticamente. Sí. Digo, salvo algunas otras diferencias que por ahí le estamos preparando un videíto de diferentes formas de expresar la hora, diferentes formas de leerla, que ese se va a poner muy divertido, pero eso lo van a ver en la página de Facebook y en nuestro YouTube. Pero por lo pronto seguimos con las subastas. Entonces, dentro de esta historia de subastas, de cómo cambió el mercado, lo que varias veces hemos platicado, que Swatch realmente inventó al coleccionista de relojes. O sea, normalizó
normalizó el que puedas tener varios relojes. Digamos que el lo que no te vieran democratizó. raro, lo democratizó. Hizo Exacto. un O sea, accesorio de moda, no nomás una herramienta. Y lo hizo más divertido, para sobre que todo. todos le entráramos, no nomás la Claro. gente de mucho varo de... no, porque había exacto los coleccionistas, como decía Gonzalo, los círculos de coleccionistas, pero era un poquito medio esotérico el asunto, ¿no? Sí, sí. Era muy oculto y era muy, no muy oculto, pero era como muy discreto, muy... Sí, no hay la comunidad relojera que hay ahora, foros, eran ya gustos muy personales y casi de gente que armaba colecciones de museos propias. Pero sí eran Claro, vistos claro. como medio raros en ese entonces, ¿no? sí. O sea, lo interesante es eso, que la normalización del coleccionismo de relojes fue algo que cambió para siempre la historia de la relojería, tanto como el cuarzo estuvo a punto de borrarla y a fin de cuentas la cambió, la hizo evolucionar y la hizo mejorar. Así es. Porque en realidad estamos viviendo una era dorada de la relojería gracias a la crisis del cuarzo. O sea, se ve como la gran catástrofe que casi sucedió, pero pues no sucedió. No. O sea, vaya, sucedió, afectó, muchos sucumbieron, pero los que quedaron como que reforzó la parte interesante, la parte artística, la parte emotiva que tiene la relojería mecánica, y es justo de lo que hablamos aquí todo el tiempo. Pero a Y- ver- y el cambio de mentalidad, sobre todo. Pero cuéntenme tantito sobre esa crisis del cuarzo. Pues muy cierto, no hemos hablado realmente tal cual de la crisis del cuarzo. Vaya, ya se había investigado la forma de medir el tiempo de una manera más precisa, porque antes la precisión era lo más importante. Por Claro. eso Abraham Louis Breguet en 1800 patentó el turbillón, que era para que tuviera menos variación dependiendo de la posición del reloj. Promediaba esa variación. Entonces, se hicieron varios experimentos con distintos tipos de osciladores. A fin de cuentas, un péndulo es un oscilador que te permite un ritmo, una cadencia uniforme, y eso te permite hacer conteos. Y esos conteos son los que te permiten medir el tiempo. Exacto. Al final, el volante oscilador de un reloj, la rueda de balance, es un péndulo. De torsión. Es un péndulo de torsión. El cuarzo en sí es lo mismo, es un péndulo, solo que de mucho más alta frecuencia. Oh. El cuarzo es un cristal que tiene una propiedad que se llama piezoelectricidad, que se supone que cuando cuando lo sometes a una corriente eléctrica empieza a vibrar. Ya. Empieza a oscilar. Entonces el cuarzo está cortado, los cristales de cuarzo están cortados en forma de un diapasón, como una U, y se le añade una corriente y eso provoca una oscilación en el material. Esa oscilación es contada por un circuito electrónico. Entonces los cuarzos sirven para las vibras, ¿no? Claro, puras vibras, puras vibras. Técnicamente sí, pero no para esos que Pero no para esos. Tengo cáncer, me voy a curar con cuarzos. No cura el cáncer y la mala suerte, no. Esa es otra cosa. No, pero realmente los cuarzos sí vibran. Para las vibras. ¿Te acuerdas? Había unos relojes Philips Time que traían Sí, claro, un cristal y que las claro. vibras y que no sé qué. Sí hay quien ha capitalizado esa Sí, idea. la O sea, idea. que Era un reloj. que te bloqueaban las energías de las radiofrecuencias, algo así, no me Hippies, acuerdo. aléjense de la relojería, déjenos eso en paz. Espero que ya esa marca ya haya muerto, ¿ah? Pues era muy fuerte en Duty Free, Caribe, eso. No era una marca muy fuerte. En Estados Unidos es muy fuerte. ¿Sí? ¿Todavía? ¿Qué marca es? Philip Stein. Philips Philips Time, Time. ¿no? Sí, sí. Creo que sí lo sé. No sé Sí, si la- pero sí traen una cristales cosa y que te equilibraban las vibraciones. No confundir con Filippo Loretti. No, ese no. Ok, ya. Ese no. Pero bueno, el caso es que antes de que se utilizara el cuarzo para medir, por lo menos masivamente, porque ya existían relojes de cuarzo para cronometrajes y para cosas así más grandes. Antes de eso se habían hecho los relojes eléctricos, como los que tenía Hamilton, ¿te acuerdas? Exactamente, el Ventura, por ejemplo. El Hamilton Ventura, como el que sacan los Men in Black, el original, Ajá, que ajá. tenía Usaba Elvis. Presley también. Elvis, Claro. claro. Oh, vea, The King. Sí, que es un reloj que tiene una forma triangular muy particular, que se Claro. ve como medio extraterrestre, por eso lo sacaron en Men in Black, es el reloj Exacto. de los Men in Black. Ese reloj era eléctrico, no era electrónico, era eléctrico. Eléctrico. Sí, o sea, tenía un volante Carga. oscilador, una rueda de balance, como un reloj mecánico, Sí. pero tenía unos electroimanes. Entonces, que a la hora que pasaba por ahí, lo repelía y le daba otra vez impulso en el otro sentido. Oh, va. Sí, lo repelía y luego llegaba al tope del resorte, regresaba y lo volvía a repeler en la otra dirección. O sea, de la misma forma que lo hace un áncora Ajá. en un reloj mecánico, esto lo hacía de manera magnética. Va. Y ese electroimán estaba alimentado por una batería. O sea, era un reloj mecánico a batería. Ok. Entonces, pero vaya, no era precisamente muy confiable ni muy preciso tampoco.
Por eso no duraron mucho los relojes eléctricos hasta que apareció los relojes de cuarzo, que fue una invención que primero se les ofreció a los suizos. Así es, y lo rechazaron. La rechazaron, lo mismo que el acutrón. Exacto, o que el escape coaxial de Omega. El escape coaxial de Omega, exacto. Todo eso, bueno, el acutrón ya lo platicamos en otro, en otro podcast, pero por ejemplo, el cuarzo, realmente Japón fue quien lo desarrolló, realmente fue Seiko. Exacto. Tomó esa misma idea que rechazaron en Suiza y desarrollaron y crearon el Seiko Astron, que salió a la venta en 1969, un reloj sumamente avanzado y sobre todo para la época era una cuestión completamente, o sea, era... O sea, muy futurista, era más que un Apple Watch ahora, ¿no? O sea, era más rompedor con lo que ya existía. Entonces, el primer reloj de cuarzo comercial fue el Seiko Astron, pero comercial es una forma de decirlo, porque era carísimo. Carísimo. Y no era carísimo por la caja de oro blanco, oro rosa, oro blanco o platino. Digo, no era oro rosa, era oro amarillo. Pero no era caro por eso, era caro por la gran tecnología que traía y por lo que había costado desarrollarla, ¿no? De hecho, era mucho más caro que un Rolex, mucho más caro que lo más caro que había en la época. Pues siempre la tecnología ha sido pues parámetro, ¿no? Para el precio. Y a tal grado me estoy acordando que en relojes eléctricos Patek Philippe tuvo una división en los famosos estos domos de esmalte, que hay también otras técnicas, y porque incluso querían hasta estudiar como todo lo que puede ser medición electrónica. Y hasta de hecho hicieron unos de diapasón y dieron otro atómico también. O sea, hicieron... Girard Perregaux también tiene algunos relojes de mesas raros electromecánicos. Bueno, Girard Perregaux tiene mucho que ver en la crisis del cuarzo. Bueno, fue quien inventó también la frecuencia. El que lo normalizó. El que el patrón. O sea, eso es una cosa interesante. Pero bueno, seguimos con... No, ahorita lo tocamos. Pero ¿no? me dejas en ascuas. ¿Cuál es la crisis del cuarzo? Pues simplemente que se empezaron a producir muchos relojes de cuarzo. Los suizos se dieron cuenta de lo que habían perdido. Poquito después del Seiko Astron salió el Pulsar, que fue de Hamilton, que en ese entonces Hamilton era una marca norteamericana. Hacían relojes para ferrocarrilero. Y sacaron una división que se llamaba Pulsar precisamente porque no querían involucrar lo tradicional de Hamilton con la novedad de la electrónica. Entonces crearon una marca completamente nueva que era Pulsar y sacaron el primer reloj de cuarzo pero con display digital de LED. Eran los de foquito, claro, que le picabas un botón y se encendía en rojo la hora, ¿no? Sí, tuve alguno de esos. Bueno, mi papá tuvo alguno. No, los Pulsar son una chula. Yo tengo por ahí uno que me encanta. Y además te lo pones ahora y hacia a los hipsters y a millennials se les da así como... Así de, ¿what? Como, ¿what? ¿Qué es eso? ¿No? Les da un aneurisma de emoción. Sí, como que no entienden. Y ese, bueno, ¿y qué hace, no? Ya le picas el botón y casi brinca, ¿no? Pero es una cosa padre porque es tecnología que fue como de callejón sin salida. Y el famoso reloj del egoísta, ¿no? El reloj del egoísta, solo tú ves la hora, exactamente. Pero entonces salió ese reloj y los suizos empezaron a poner al corriente. Hubo esta investigación del Beta 21 que se juntaron varias marcas. Exacto. Entre ellas era Patek, Rolex. Muy parecido a lo que pasó en el silicio en los 2000. Ahorita que lo pienso. Punto. Tienes toda la razón. Sí. Que creo algo si Rolex o Patek, alguien se adelantó. Patek, ¿no? Que sacó el Spiromax, ¿no? Exactamente, Patek se adelantó. Fue un escándalo porque se había salido del acuerdo. Sí, exactamente. Patek y Ulysse Nardin también. Sí. Estuvo chistoso eso. Pero bueno, en los 70 fue el Beta 21, exacto, que varias marcas le invirtieron dinero para que el Instituto de Tecnología de Ginebra desarrollara para ellos, o en combinación con estas marcas, desarrollaran un calibre de cuarzo propio suizo. Pero, pues, por ejemplo, Girard Perregaux no le entró a eso del Beta 21 y desarrolló su calibre por su propio lado. Y justamente Girard Perregaux fue quien más hizo avanzar la relojería de cuarzo suiza, más que el Beta 21. Porque el Beta 21 tenía como muchas limitantes, porque querían mantenerlo demasiado tradicional. Sí. No querían romper tanto la tradición suiza, las platinas acabadas y todo eso. Girard Perregaux hizo otra cosa completamente diferente. Tú, de hecho, destapas un calibre 340 de Girard Perregaux de cuarzo y ves literal, o sea, ves el circuito integrado, ves el motor sincrónico, es un motor que funciona a saltos, plic, 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 lo que mueve el segundero de una hora. Y eso también, todo eso lo estableció Girard Perregaux como la frecuencia del cuarzo. Y que supongo que podríamos decir también, digo, por lógica, que son también de los primeros chips portátiles. No, totalmente. O sea, que alguien los traiga en el cuerpo, ¿no? Algo que ya nos parece muy normal. No, exacto. Era un microchip que traías ya integrado en un reloj. Sí, y portátil, ¿no? Era electrónica muy avanzada. Claro. Ok. Sí. Entonces, había muchas discusiones porque el Beta 21 tenía una frecuencia distinta. Omega hizo
investigaciones también con cuarzos de muy alta frecuencia, pero el problema de aumentar la frecuencia es que reduces la vida útil de tu fuente de energía. La batería, que era lo que le pasaba al principio cuando empezaron a hacer los relojes de 36,000 alternancias. Se duraban las pilas un año o dos. No, digo la reserva de marcha de los mecánicos. Se iban rapidísimo. Y el desgaste también. El desgaste es más alto. Aumentas la frecuencia, hay más desgaste. Siempre como los motores de combustión. Más revoluciones por minuto, el motor dura menos. Entonces, Girard Perregaux estableció justo el balance perfecto entre una durabilidad razonable de la batería, que era de por lo menos un año, año y medio, porque duraban meses antes. En los Beta 21 duraban algunos meses al principio. Entonces, estableció una frecuencia suficientemente alta para lograr una muy alta precisión, que era 32 kilohertz, comparado con 4 Hz, que es el 36,000 alternancias, que en relojería es muy alto ya. Digo, hay cosas más elevadas ahora. Sí, pero es un lapso, en aquella época era un lapso enorme. Sí, aún ahora sigue siéndolo. O sea, el estándar es 28,800, ¿no? O 21,600. Pero 36,000 es mucho. Entonces establecieron esa frecuencia de 32 kilohertz, o sea, 32,768 ciclos por segundo. Oscilaciones por segundo. O sea, la precisión, digamos que la frecuencia implica en cuántos pedacitos divides el minuto o el segundo. Mientras más pedacitos lo dividas, es más preciso, ¿no? Claro. Entonces, ese aumento de frecuencia permitió una buena precisión, pero también una durabilidad de la batería razonable. Exacto. Igual, el salto de segundo por segundo del segundero en los relojes de cuarzo también fue establecido por eso, no porque no pudieran hacerse caminar continuamente. Que de hecho en los diapasones así pasa. En los diapasones sí, pero no es un motor específicamente. Claro. En los de cuarzo es salto por salto, porque igual solamente necesitas energía a pulsos. Al impulso, claro. Entonces dura más la batería. Porque lo puedes hacer funcionar continuo como los de diapasón, pero la pila te duraría 3 meses, ¿no? Entonces, ese tipo de estándares no existían. Todo eso lo estableció Girard Perregaux y es el estándar de la industria. Algo bien notable. Pero lo que pasó fue que, como todo en la electrónica, se empezó a hacer barato. Y no faltó quien lo empezara a producir en Taiwán. No faltó quien produjera en Hong Kong. Y los precios se fueron al suelo. Se empezaron a hacer relojes de plástico. O sea, Swatch no fue el primero en hacer relojes de plástico. Pero empezaron a hacer relojes digitales de plástico que te acababan costando 10, 15, 20 dólares. Compáralo con los 2,000 y cacho que costaba un Astron original. Claro. Porque costaban eso. Era el regalo de graduación, o sea, era una posesión importante el reloj, ¿no? Y ahora ya se volvía accesible para cualquier persona. Una masificación ahí. Exactamente. Entonces, ¿quién te iba a comprar? Como los celulares un poco. Como los celulares al principio. Que muy poca gente los tenían, eran símbolo de estatus. Claro. Y de repente ya todo el mundo tiene uno. Exacto. ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué pasaba si tú tenías un Rolex Beta 21 muy preciso y todo que costaba, no sé, ¿qué te gusta? $500 en aquel entonces? Y podías comprar un reloj que era más exacto por $20, $30, $50 si ya tenía caja metálica y todo. Entonces, eso provocó una crisis en Suiza porque se dejaron de vender relojes. Y que era el propio discurso de ellos, o sea, porque lo que buscaban era la precisión y se dieron un balazo en el pie. Exactamente. Porque solitos se los comieron pues el cuarzo, ¿no? El cuarzo se los comió. Sí, porque además se empezaron a hacer relojes de cuarzo de muy buena calidad, Seiko, Citizen. A precios decentes. A precios muy razonables y era más preciso que un reloj mecánico. Claro. Y supongo más durable. Que también la velocidad de producción, o sea, la masificación de un producto así, porque hay que acordarse que la relojería mecánica y más todavía al final de los 80s todavía era muchísimo más manual que ahora. No, totalmente. De hecho, ahora es cuando se ha logrado hacer automatizado con el System 51 de Swatch. Exactamente. Pero en realidad es muy reciente. Es muy reciente. O sea, en realidad todos los relojes implican manos. Implican gente sentada regulando, ensamblando o cotejando cosas. Ponle que ya no todo el ensamble se haga a mano, pero al final la revisión, la calibración, todo se hace a mano. Y todo lo que es fino, ¿no? Todo lo que es fino. De cuidado. Lo que da la calidad y lo que se habla del Swiss made, de la calidad de los relojes suizos. Pero en la producción masiva de una pieza electrónica, olvídalo. Sí. Entonces ahí fue donde casi, muchas marcas de plano desaparecieron. Por eso. Porque de la noche a la mañana dejaron de vender. Claro. O sea, simplemente el mes pasado vendimos 500 relojes y ahora 10. Y de ahí te fuiste para abajo. Obsolescencia absoluta. Exacto, se volvieron obsoletos de la noche a la mañana
Y no porque fueran, o sea, en realidad sí son obsoletos. La relojería mecánica es obsoleta, no la conservamos por eso, ¿no? No, es suntuaria. Ajá, es lo que pasó con la pintura y la fotografía, ¿no? Exacto. O sea, si querías tener una imagen de algo, pues ya le puedes tomar una foto y ya la tienes, ¿no? Pero no, o sea, no es lo mismo, ¿no? Que una fiel. pintura. Sigo pero, siendo una caricatura. Pero la parte la parte de gente que recurría a la pintura para tener un registro de algo, ya no lo hacía porque tenías la fotografía. O Entonces, viajar en barco, cambió viajar el en mundo. avión, uno ya es así placer meramente. Sí, como los caballos y los coches. Ajá. Sí. Sí, los caballos los mataban a latigazos porque se morían de fatiga. Ajá. Al estar jalando carruajes, Pues es que, porque todo se movía con caballos. Y aparte era un caballo de fuerza. Man. Era un caballo de fuerza. No, además llegó el automóvil a salvar a los caballos, realmente. Claro. Y en cierto modo la relojería de cuarzo le dio una nueva vida a la relojería mecánica. No sé si lo veas así también. Sí, porque cuando ya regresa con Grupo Swatch, le dan el toque suizo. Digo, al final del día entonces ya tenía el prestigio de la relojería mecánica europea, llamémosle así. Porque pues, lo suizo al final del día es herencia de toda la historia de la relojería, que por cierto ahorita la UNESCO la quiere nombrar Patrimonio de la Humanidad, ahorita que me acuerdo. Entonces es algo más allá, hasta el dueño de Swatch Group decía de Breguet mismo que era parte del patrimonio europeo como tal. Ya. Y ligándolo, o sea, cuando toman la tecnología Swatch, masifica, empieza a hacerse la cultura de coleccionistas. Que Swatch, digo, es un reloj muy accesible, pero empieza también a crear esta dinámica de diferentes cosas, diferentes estilos, un poco también, como es un corte histórico con el cuarzo, revisar el pasado, un poco los relojes mecánicos empiezan a agarrar otra vez, se vuelven a volver objetos de arte, empieza a ver las subastas que decimos al final de los 80. Sí, se empezaron a apreciar bajo una luz diferente, ¿no? Sí, ya era temático y eso es lo que ha llevado hasta ahorita al boom, al crecimiento de las marcas y a que, pues también al pricing, ¿no? Que eso es también una cosa que complementa mucho al mercado, a la gente se le olvida, aunque no sean incluso coleccionistas de piezas vintage o modernas. O sea, ya las subastas es un mercado paralelo que está determinando para algunas marcas su poder en el mercado, ¿no? Porque la subasta está permitiendo conseguir el pricing real de los productos, ¿no? Por el mercado propio. Sí, no se autorregula el mercado. Digo, no solo a tal grado que en esta subasta última de Philips se vendieron $25.8 millones de francos en un solo día. Está muy parejo. En su subasta de relojes de Ginebra número 9. Y donde tuvieron pues algunas piezas, varios récords mundiales, entre ellos... A ver, suéltalas. Se vendió una pieza muy importante, el reloj Gran Complicación de George Daniels, que es el relojero probablemente más importante del todo el siglo XX. Y hablando de escapes, precisamente la persona que más ha contribuido al escape, que es la parte más importante de un reloj, en por lo menos 250 años, desde que inventó justo el escape de áncora, Thomas Mach en 1755. Sí, que todo está, o sea, prácticamente todo está basado en eso. Sí, está basada en esa pieza y los suizos no querían adoptar otro tipo de escape y bueno, lo hizo muy bien. Ahora es el escape principal de Omega, por ejemplo. Sí, y Omega es la única que lo tiene, ¿no? Así es. Sí, o sea, es una cuestión exclusiva. Bueno, ellos y se podría decir que los Daniels que se hicieron en su momento, y creo que tiene licencia Roger Smith, que es su discípulo, es el único relojero también que es muy, muy importante. George Daniels, cuando pensamos en relojeros, muchas veces cree uno la gente que le da unos servicios a su reloj. Este señor dominaba el arte completo. Hacer un reloj. Hacer un reloj, el tornillo, la caja, la matemática. No, además idearlo, o sea, idear el reloj, idear el mecanismo, el definir dónde va a ir cada parte, cómo van a interactuar cada una de ellas. Eso es un relojero, no una persona que repara relojes únicamente. Okay, sí, no, a eso. Un relojero completo que se le dice. Sí. Y como él, pues creo que quedarán a lo mejor 5 en el mundo, o 2 o 3, si acaso. Sí, no. Si acaso, y yo creo que no hay nadie como él ya. O sea, ya de ese nivel de arte su discípulo Roger Smith, que usa en los turbillones todavía un coaxial. Tienen ahí como una especie de licencia y vendieron su reloj Gran Complicación en 2.420.000 francos. Cacahuates. Bueno, pues sí es el reloj personal del relojero más importante de los últimos. Muy razonable. Es un precio muy razonable. Sí, es un precio bastante razonable. También tuvimos récords en Rolex
con Nada raro, nada récord raro. mundiales, el Big Crown, que es el Submariner 6200, récord mundial. Tenemos el Padelone, que es el referencia 8171 de Rolex, que es un reloj muy raro en el sentido de que tiene fase lunar y calendario triple. Es uno de los Rolex más deseados del mundo. Creo y que no es nada común eso en Rolex. Creo que hay 1000 piezas del original y con variantes de metales, oro amarillo. Lo que es muy importante en esto. Bueno, se hicieron 1000 piezas. ¿Quién sabe si existan cuántos quedan tantos? vivos? Exactamente. ¿No? Y la condición, sobre todo, que se empieza también a exigir más por parte de los clientes, pues piezas con condiciones, más originales, con las correas de época, los papeles, estuches, se empieza a volver un poquito más complicado, pero pues también creo que vale la pena, porque así ya es un collectible de verdad, ¿no? No, es que eso es algo bien importante que hay que platicar también de los relojes antiguos o los vintage, o la condición es todo en un reloj. La condición es todo, porque... Como en el arte, claro. Como es, tal cual. Es como en cualquier pieza de arte, ¿no? Porque esto es arte, a fin de cuentas esto es arte. Y fíjate, estuvo muy interesante ya como estos eventos de la subasta son eventos globales porque, bueno, se sobrepasaron los estimados. Hay un estimado bajo y alto por cada pieza que dan los expertos, pero también participaron en esta subasta 73 países. Sí, porque ya antes era por teléfono, ¿no? Así es, todavía. No, bueno, todavía, pero me refiero que antes nada más era por teléfono los que no podían estar presentes, y ahora, como transmiten en vivo las subastas... Aparte de esos, o sea, de los 73 países, hubo más de 1000 personas registradas en línea pujando en esta subasta. Wow. Y que fue una subasta, pues, de 2 días prácticamente. Wow, eso sí está. Se vendieron el 100% de todos los lotes, lo que quiere decir que estaba muy, muy bien curada la subasta. Y pues, los precios de salida razonables, ¿no? Sí, hubo 3 récords mundiales, como te digo, el Submariner 5508 Small Crown, que se vendió en más o menos $500,000 de Wow. Y tenemos también para su hermanito el Submariner que le llaman Small Crown de corona pequeña. También se vendió, ese era el lote 220 por $596,000. O sea, sí son niveles de récord. Sí, digamos. Sí, no, totalmente. O sea, vale lo que más que un Ferrari al final del día. Sí, ¿no? Pues dos. Dos. Y también, pues, de un Rolex raro, que estaría increíble que reeditaran algo así con complicaciones astronómicas o calendario. No, pero ya como no es muy su ¿Quién camino, sabe? ¿no? Bueno, en Cellini lo están volviendo a hacer con la fase lunar, esta nueva con meteorito. Sí, pero digo, los relojes están increíbles, pero no sé qué tanto éxito de ventas hayan tenido, ¿eh? Imagínate si lo hicieran en un Oyster. Exacto. Es que esa es la cosa, que no fuera un Cellini, voy. sería un hit. A eso voy, exacto. Porque, un Jean-Claude Killy relanzado, una cosa así, olvídate. Claro, es que por ejemplo los Cellini son una colección muy padre de Rolex. A mí siempre me han gustado los Cellini desde que salieron los antiguos, en honor a Benvenuto Cellini. Claro. Pero como que no son muy apreciados en el mercado, al menos en México, ¿no? En México como que no es una submarca de Rolex muy querida. Y eso es un poco irónico, porque si nos vamos a la estrategia de la marca, o sea, si en términos reales, pues es la colección más exclusiva de Rolex. Ah, no, definitivamente. Y son los relojes más nicho, los más raros. Pero ya vimos que no es nada más eso. Sí, no, bueno, las subastas son un ejemplo, ¿no? No, por claro. Alguien paga estos precios, Debe haber algo ahí, ¿no? Sí, el Padelone se fue en $980,000. Ay, güera. Que es un nuevo récord para esta referencia en relojes está de oro. Está muy espectacular. De oro amarillo. O sea, entonces sí hay un tema ahí. Está fuerte. Y todo eso obviamente genera un buzz con los relojes contemporáneos. Sí, los vuelve a poner ¿cómo se llama? Los vuelve a meter a la conversación. Y los revalúa. Por ejemplo, los relojes usados mismos, ya los ve uno diferente, ¿no? Ya los ve uno diferente, ¿no? Y pregunta, ¿esta situación significa también de que en un momento dado, no sé, la gente vuelve a esto como una inversión? O sea, vuelve a pensar en relojes como una inversión. ¿Atrae más gente que invierte en relojes? Hay los dos tipos, ¿eh? Es que sí, o sea, realmente los relojes no... o sea, salvo muy raras excepciones. Yo soy muy talibán en esto. O sea, yo digo, el que es especulador no es coleccionista y el que es coleccionista no es especulador. Lo mismo que pasa con el arte, con los coches, con ese sí tipo de hay cosas. los dos. Desafortunadamente... Ajá.
no se suelen mezclar. Siempre es o quiero especular o soy coleccionista apasionado. Lo cual se me hace muy triste, ¿no? Pasa también con los vinos, pasa con los coches. Sí, con los vinos, los coches, el arte. Los relojes se usan, el dinero va en el banco. Sí. O sea, ese es mi lógica. Exactamente, los relojes se usan. Claro. Tal cual. Es que justo eso es algo que en Hora Local queremos como que fomentar, ¿no? O sea, que disfrutes tu pieza. No de, no lo voy a usar porque se me va a rayar. Sí. Pues úsalo, disfrútalo. Si se raya, pues mala suerte. Es como los coches, los Garage Queens, ¿no? Que los tienes ahí guardados y nunca los alguien ruedas. lo va a disfrutar cuando te mueras y lo vendan. Ese coche lo subasten o lo que sea. Alguien más lo va a disfrutar. Y tú nunca lo sacaste el provecho. Exactamente. Oye, y por ejemplo, hablando de los relojes, pues digamos, seminuevos, ¿no? El uso. Fíjate que me di una vuelta en Perlong, ahí en Perlong Cronos, en Mazarik. Y me encontré una cosa bien padre porque tienen el rincón como de los usados, ¿no? Como de los, bueno, no de los usados, como seminuevos. De oportunidad. O de oportunidad, porque son relojes que entraron como a trading, como que el dueño de ese reloj quiso crecer a una pieza diferente. Algo más especial. Algo más especial o algo diferente, simplemente. A ver, ¿existe eso? O sea, tú puedes llegar y decir, tengo este modelo y quiero hacer un upgrade, digamos, ¿no? Hacer un upgrade. Por ejemplo, con Perlong lo hacen mucho con sus clientes. Claro. De hecho, es el único joyero establecido en Ciudad de México. Que lo hace. Eso es un servicio boutique. Claro. Porque es un extra para sus clientes. Es un servicio personalizado, además. Porque justamente ese es el tema, ¿no? El servicio que generalmente... Y la relación a largo plazo un poco. Porque ya no es nada más vender y bye, ¿no? O sea, regresas. Vender cualquiera puede vender. Y ayudas a construir una colección más interesante. O sea, tan simple. Y fomentas fidelidad. Es otro tipo de trato. Tan simple como ponerte en la cajuela de un coche puedes vender. Eso es vender. Sí, claro. O abrirte una gabardina como la gabardina, relojes. sí, ¿no? Eso es vender. Pero crear justo una relación a largo plazo con un cliente es algo que de verdad sí me ha tocado ver acá en Perlong, y mis respetos, porque justo es eso. O sea, una persona compró un reloj hace, no sé, 5 años. Y de repente dice, ¿sabes qué? Ya no me gusta tanto. O salió este que me gustó mucho más. Salió el que me gustó más. O cambió mi gusto, simplemente. Pues se vale, ¿no? Válido, sí. Entonces, pues ahí se ve, se negocia y busca una pieza que le guste más en ese momento. Entonces, muchos de esos relojes que entran a un trade-in están en una vitrina especial en Perlong de seminuevos, y la verdad te encuentras unas cosas. Yo el otro día vi un Gerald Genta, un Arena Retro hermoso, que es una pieza bien especial. Ya no existe la marca y ya no se hacen cosas como esas. Y aparte sabes que puedes ver relojes que ya son de colección porque ya no los puedes conseguir, están descontinuados. He visto ahí varios AP, Richard Mille, Patek, o sea, cosas que ya sería imposible conseguir fuera de una subasta, o sea, y en Perlong las puedes encontrar. O sea, de ese nivel de Patek. Sí, dense una vueltecita al rincón de oportunidad. Más lo padre de lo accidental, ¿no? Exacto. Eso no, es porque muy, además muy padre. Lo bonito es ver qué te encuentras, porque en como joyería pues tienes las novedades, tienes las piezas más interesantes, las piezas más vendidas. A ver, otra vez, ¿dónde están para ir? Están ahí en Presidente Mazarik. En Perlong Cronos. Ajá, Perlong Cronos. Sí, espérame. Sí, he visto. Los he visto al pasar, pero... Es antes de me dejan entrar. Sí me dejan entrar, Carlos, aunque no lo creas. No. Antes de Goldsmith. Es Presidente Hasta a ti te dejarían entrar. Presidente Mazarik antes de Goldsmith. Que es un antes de Molière. Oye, pues me gusta mucho la idea, porque sí hay 2, 3 cosas que incluso de repente pienso, ahorita que le estaba comentando los relojes que les enseñé, es decir, mira, este a lo mejor lo usaría, este quizá no, pero quizá me animaría a cambiarlo por otra cosa, y está padre ahí como para empezar a hacerme cliente de, ¿no? No, sí, es Presidente Mazarik 431. Correcto. Por si necesitan la dirección exacta para ponérsela al Waze. Apuntado. Échense una bolsita, porque la verdad sí yo vi cosas así de, bueno, el otro día me quedé 2 horas viendo la vitrina. Está padre. Oye, a ver, déjame ver híjole, sí, te pone uno como chango en frutería. Sí, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, dense una vueltecita, porque la verdad hay unas cosas bien padres, aparte de todo lo nuevo, ¿no? Me gusta la idea. Oye, y de repente, después de esta subasta, ¿qué nos quedamos? O sea, ¿cuál es el feeling que te deja estos récords mundiales? Porque a mí se me hace que este tipo de subastas crean más ruidito, más conciencia, más... aparte de que cambian los valores. Más exacto, pero en general es el aprecio por la relojería, ¿no? Pues ya la ves diferente, ya no nomás ves un reloj viejo, ¿no?
No, claro que no. No, es que hay mucha gente que dice, ay, pues ese es como de mi abuelito. Pues sí, pero por algo. En algún lugar del mundo alguien lo va a valorar. Exacto. Alguien lo va a evaluar, alguien lo va a valorar, lo va a apreciar por lo que es. Y eso es lo que está padre, porque además ahora con tanta comunicación que tenemos, que literal es instantánea en cualquier momento, con cualquier lado del mundo, todos los expertos salen, ¿no? O sea, toda la gente que le gusta determinado modelo extraño que tú dices en la vida, no había conocido a nadie que le gustara esto. De repente, ¡pum!, hay una comunidad de expertos en Kuala Lumpur o en Timbuktu o donde sea, ¿no? Eso es lo genial de los relojes, o sea, que aparte te abren conversación en cualquier lugar del mundo. Y en cualquier idioma, porque al fin de cuentas es un idioma la relojería, ¿no? Es un solo lenguaje. Sí, hay complicidad cuando uno se encuentra a alguien con un reloj que es algo más del ordinario y empieza a ver ya... Por lo menos hay la miradita así de... Sí. La manita de... muy bien. Cool. Sí, eso es padre. La verdad es que la relojería es un deporte, practíquenla. Pues que se ven, mira, cambios como que vienen, obviamente, colecciones o subastas más curadas. Viene una subasta que viene a finales de mayo, en Hong Kong, por ejemplo. Ya no tarda nada. Sí, y Hong Kong es un mercadazo para todo. O sea, Hong Kong es una comunidad relojera. De hecho, casi siempre las piezas más importantes de subastas, yo estuve viendo en vivo, las piezas más importantes se las llevó un cliente de Hong Kong, precisamente. Es que raro. No, es que Hong Kong es el mercado número 1 para todo. Para prácticamente todas las marcas. Prácticamente en 15 años se ha mantenido como el mercado 1 del mundo. Hace un año Estados Unidos ya lo pasó como el mercado 1. Pero ahí se la van peleando. Pero ahí se la van peleando, ¿no? Y sí, digo, durante 8 años. Tenía 8 años que Estados Unidos no era el mercado. Chécate el tamaño de Hong Kong contra el tamaño de Estados Unidos. Eso es lo increíble, ¿no? Eso es lo increíble. Sí, o sea, el nivel de concentración de cultura relojera y pasión. Que en Asia siempre lo ha habido, ya se hacían relojes en la ciudad prohibida, creo que en el siglo XV, XVI. Órale. O sea, importaban relojeros de Inglaterra, los emperadores de China. No, y muchas piezas históricas de grandes marcas, como Breguet incluso, eran para los mercados asiáticos. Sí. Girard-Perregaux tenía también agentes. Cosas. Y en el siglo XVIII tenían agentes en Estambul. Patek lo tuvo muchísimo más tarde con Góndolo en Brasil. Y así ha sido la primera industria como globalizada también de marca, que tenía agentes en todo el mundo. Es que eso era por la concentración, o sea, era globalizada, pero era por la concentración del poderío relojero en Suiza. También, sí, europeo en general. En Europa, todo era en Europa, todo era Inglaterra, Francia, poquito Alemania, sí. Pero en realidad era eso, era por la concentración de tanto conocimiento, tanto todo que... Pues en el resto del mundo, ¿dónde más consigues relojes? Pues en Europa, ¿no? Hasta los relojeros importaban a todo el mundo. Sí, eso es algo muy interesante. Oye, pues ahora, bueno, pasémonos un poco a hablar de novedades de último minuto. Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto. Pues esta semana tenemos la convención del grupo Attila y todas sus marcas, que son los importadores de Zenith, Fendi, Gucci, Hublot. ¿Cuál me falta? Busser, Grubel Forzi. Busser, claro. Es que esas me faltan mañana. Mark Newson, Lepé, que son increíbles. No, los relojes de mesa de Lepé, qué bárbaro. Qué barbaridad. Pero el caso es que tuvieron... sí me acuerdo de ese comercial. No, pero bueno, tuvieron su convención de ventas y trajeron a muchos personajes de cada marca. Todavía tenemos pendiente entrevistar a varios de ellos mañana. Ya les platicaremos en el próximo podcast. Pero por lo pronto tuve la oportunidad de platicar con David Tedeschi, un italiano súper simpático encargado de Hublot para la región de las Américas y Asia y Medio Oriente. Y la verdad es que estuvimos dándole vuelta un poquito a la estrategia de Hublot, que es una marca que ha tenido un éxito masivo, tremendo en los últimos años. Y justo yo lo que le pregunté sobre las ediciones limitadas, que era una parte como muy visible de la marca Hublot, ¿no? Que sacan ediciones limitadas de muchos temas diferentes, ¿no? Pero ahora... se han ido como más hacia la cultura y esa parte se me hace muy interesante porque, por ejemplo, en Oriente, en China, tienen unas ediciones limitadas con el pianista Lang Lang. Sí. Pero espectacular allá, ¿no? O sea, es como el Michael Jackson de China y del piano.
Pero de verdad han hecho cosas ya muy interesantes, como la colaboración con David Orlinsky, con el escultor artista, francés. sí. Y de verdad los Orlinsky, qué padres están, ¿eh? O sea, las cajas como facetadas. Como medio cubista, Sí. postmoderno, una cosa así rara. Sí, una cosa rara, pero la verdad, o sea, es como cubista facetado, pero simétrico. Sí. No tiene el rollo asimétrico del cubismo, sino aquí todo simétrico. Entonces las cajas resultantes en diversos materiales tienen como muchas facetas, un poco como lo que había sido el octo original de Bulgari. Exacto. Un estilo parecido, pero con un sentido artístico muy profundo, y sobre todo la forma de marcar la hora, ¿no? Con unas estructuras también en formas triangulares, que son como discos, pero tienen al final una punta y acaban marcando la hora con esas estructuras artísticas. Y de verdad son fáciles de leer, pero de repente se ven así como que, ¿qué es esto, no? Pero no, unas piezas preciosas de David Orlinsky. Entonces, esas ediciones limitadas, con todo y que son lo más notable y todo, me decía David Tedeschi que en realidad solo representan el 15 y cuando mucho el 20% de la producción de Hublot, de las ventas de Hublot. Okay. Entonces quiere decir que la colección central, la colección base de la marca no es precisamente la que más se publicita, pero en realidad las ventas siguen siendo muy buenas. Bueno, en México ha sido fuerte. No, bueno, los Classic Fusion. De hecho, mis favoritos de Hublot son los Classic Fusion. Así es. Honestamente. Porque son como no tan alocados como el Big Bang. Que fíjate, hablando de Es como la subastas, esencia, ¿no? el prototipo del primer Big Bang, me acuerdo, lo trajeron aquí a México en agosto de 2005. Yo lo tuve en las manos. Wow. Antes de que saliera. Y lo iban a subastar un mes después. En Only Watch, ¿no? En Only Watch, que fue la primera edición de Only Watch en finales de septiembre de 2005, que es una subasta que también, ahí está lo cool, tiene que ver con filantropía. Lo organiza el príncipe Alberto de Mónaco para la distrofia muscular. Y entonces las marcas lo que hacen es que todavía se sigue haciendo, hacen un reloj único o con alguna temática, y el 100% de la venta de estos relojes, que son súper guau para cualquier coleccionista porque son piezas únicas, va para ayudar a la fundación de distrofia muscular para niños, precisamente. No, eso está increíble. Además, y ahí se subastó, creo que el primer prototipo del Big Bang, o sea, imagínate. No, es que el Big Bang vino a revivir la marca Hublot. No me acuerdo, fíjate, todavía el brand manager entonces nos enseñó el prototipo hasta tímido. Dijo, así como que, ¿qué opinan de esto, no? ¿Qué opinan? Nervioso. Y mira, es el reloj más importante, yo creo, de los últimos 20 años, por lo que significa. Por lo que ha cambiado la visión en muchos aspectos de la relojería, ¿no? Esa tendencia que fue el origen de Hublot, que era el poner materiales exóticos. No exóticos, pero por lo menos como muy disímbolos juntos, ¿no? En ese caso, el principio de Hublot era el caucho con relojes de lujo, relojes de oro, ¿no? Imagínate un reloj de oro con correa de caucho en los 70, que fue cuando salió, era así como impensable, ¿no? Pero en España, el origen de Hublot... símbolo de estatus. En España era así, el rey traía uno. El rey traía uno, era como el reloj, ¿no? Que había que traer. Sí, entonces de ahí la tomó la marca Jean-Claude Vibert y la revivió, hizo una cosa completamente distinta, pero en cierto modo muy fiel al origen del concepto de Hublot, ¿no? Que era romper un poco con las normas establecidas. Claro, ¿no? Y vaya que han roto, porque meten materiales y sobre todo, sobre este modelo, el Big Bang es donde más se han hecho las ediciones limitadas, o de equipos deportivos, o de eventos, o de sucesos, o de, por ejemplo, el del Consejo Mundial de Boxeo, que acaban de tener también un evento importantísimo en Las Vegas con grandes leyendas del boxeo. Entonces, muy, muy padre todo esto que han hecho con la relojería. Y tenemos el Sang-Bleu, que es una colección hecha con un artista. De hecho, también tiene las estructuras estas similares a lo que comentaba en los de Orlinsky, pero no, en realidad está hecho no con un artista, pero un artista de tatuajes. Ok. O sea, que también ya es otra cultura, ya es otra cosa, y eso habla del pulso que tiene puesto Jean-Claude Vibert
con la juventud y con el mundo en general. Los códigos actuales, ¿no? Pues los tatuajes eran mal vistos hace unas pocas décadas, ¿no? Sí, era de marineros o de soldados o de prisioneros. Sí, literal. o sea, ahora ya no, ya es parte de la cultura popular y es una cosa bien interesante. Ya han hecho un cronógrafo que se llama el único Sangbleu 2 de titanio, igual con estructuras facetadas, con acabados facetados similares a lo que hace Orlinsky, pero aquí tienen un cepillado distinto, como una textura muy, muy especial. La verdad, vale mucho la pena verlo, está muy padre. Y ojo, si quieren echarle un ojito a estos relojes de Hublot, vale mucho la pena que se den una vuelta en Arts, en el centro comercial Arts, bueno, no es Pedregal, es en Periférico Sur. Ahí está la boutique Hublot. Ahí échenle un ojito, es la boutique Hublot más importante. Así es. Échenle un ojito, ahí están todas estas piezas, vale mucho la pena que le den una vuelta. Pero Sangbleu es sangre azul, ¿no? Sangre azul, pero así se llama el artista. Es el contrasentido de algo que presume abolengo y herencia y todo este rollo con algo muy innovador, ¿no? Así sí, muy rompedor, porque justo esa es la cosa con Hublot, es romper como estructura, romper como paradigmas. No, está bien para este reloj. Les recordamos, amigos, tienen que checar la página de Facebook. Ajá, ahí tenemos un álbum. Los podcasts, porque aquí tenemos los álbumes de todos los podcasts, todos los relojes que estamos hablando, los va subiendo Carlos diligentemente a la página de Facebook para que vean de lo que estamos hablando palpablemente. Bueno, exactamente. Visualmente, porque no es palpable todavía. No, y este Sangbleu Titanio 2, de Titanio 2, único, Sangbleu Titanium 2 o Titanium 2, solamente habrá 200 piezas de edición limitada. Uy. Una chulada de piezas, la verdad. A mí los que me gustan mucho, ¿sabes cuáles son? Los de Depeche Mode. Los que hicieron con Charity Water. Ah, bien padres. Sí están bien bonitos. ¿Tus amigos de Depeche Mode? Mis amigos de Depeche Mode. O sea, mi cuate, Dave Gahan y Martin. El buen Martin. Tú que me estás escuchando. Sí, la verdad es que han hecho cosas muy interesantes. Hublot, aún dentro de la gran cantidad de ediciones limitadas hay unas cosas espectaculares. Porque digo, hay realmente para todos los gustos, ¿no? Claro que ahí sí. Pero bueno, sigamos vamos a darnos una vueltecita con la complicación. La complicación de esta semana. La complicación. Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. La vez pasada platicamos un poquito así de rapidazo, de estilo quesadilla, muy poquito, muy embarradito sobre la impermeabilidad de los relojes y sobre qué hacer y qué no hacer. Ahorita me gustaría que habláramos un poco más a profundidad, literalmente, del ¿se puede mojar o no se puede mojar un reloj? ¿Debo mojarlo o no debo mojarlo? O sea, por regla general, si no tienes necesidad de mojarlo, no lo mojes. Sí, claro. O sea, oye, pero es que aguanta 100 metros. Pues sí, pero si no tienes necesidad, no lo mojes. O sea, digo, si un reloj es contragolpes, o sea, tampoco andas golpeando el reloj. Sí, no, tampoco estás probando encuentras, ¿no? Hasta donde ya no aguante, sí, ¿no? Sin embargo, curiosamente, cuando dicen, es un reloj contra agua, a ver. No sí, sé, sí, claro. Bueno, yo me acuerdo cuando me regalaron mi Seiko a los 15 años, ajá, decía water resistant. Lo primero que hice fue meterlo en una cubeta. Bien, bien. Meter mi mano así en una Bien. cubeta para verlo. Y dice, wow. Muy logrado. Sí, o sea. Por eso ponemos Rolex, cuando lanzó la caja Oyster, empezó a exhibir los relojes adentro de peceras. Adentro de peceras. No, bueno, el stunt que hicieron con Mercedes Gleitze, claro. Ese es grande. Lo que pasa es que el concepto básico de Rolex era la caja Oyster, ajá, que era una ostra, porque está hecho de una sola pieza de acero y tiene una tapa a rosca y la corona a rosca también. Ok. Entonces, eso era inaudito en 1926. Sí, totalmente. O sea, eso era algo así de wow. Entonces, hubo una nadadora inglesa que cruzó el Canal de la Mancha, pues literalmente nadando. Y después Rolex organizó una repetición de la hazaña de Mercedes Gleitze, pero le pusieron un Rolex Oyster en su muñeca. Pesaba tanto que se hundió. Oh. No, era chiquito. Y bueno, nadó a través del Canal de la Mancha llevando ese Rolex y pues fue uno de los grandes stunts publicitariamente ahora sí que, o de mercadotecnia, antes de que el término mercadotecnia se inventara, ¿no? Este señor Hans Wilsdorf realmente era un visionario tanto de la relojería como del marketing, como del cómo vender estas cosas, ¿no? Bueno, pues el primer comercial de televisión de la historia pagado fue para un reloj. Exacto. De Bulova. Fue un Bulova.
Que también era una marca norteamericana. El primer comercial pagado de la historia, de cualquier cosa, cualquier categoría. El primer producto que se anunció en televisión. ¡Wow! Sí, daba la hora de Estados Unidos y fue en 1941. ¿Qué cosa? Y en México también fue la primera vez que se filmó como la hora local también cuando Mega, en los Juegos Olímpicos del 68. Ok. Y acuérdense de Haste, la hora de México. Que eran relojes mexicanos. Un nuevo concepto del tiempo. Ese fue, creo que el último que recuerdo de los Haste. Y vaya, entonces, hablando de la impermeabilidad, pues ese lanzamiento, esa gran publicidad que se hizo con el reloj impermeable de Rolex, pues fijó en la mente de la gente que el reloj a prueba de agua era Rolex. Aunque el primero fue el Blancpain 50 Phantom. Sí, claro, el primero de buceo. De buceo, porque estos relojes nacen también, bueno, es muy importante en la guerra cuando empieza todo el tema de poner cargas, los submarinos. No, bueno, ahí era Panerai. Sí, Panerai, o sea, empieza a haber toda esta necesidad de relojes a prueba de agua para actividades más allá del ordinario. Claro. No, y lo divertido era que Panerai no hacía relojes, Panerai hacía brújulas, profundímetros, instrumentos así. Pero de ahí el siguiente auxiliar salto. para los buzos. No, simplemente dijeron, oye, ya mándame tantas brújulas, mándame tantos profundímetros, hazme unos relojes también. Yo así de, espérame, ¿no? Entonces recurrió Panerai a Rolex. Ya. Y de hecho hay una historia muy buena ahí, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. De cuando Italia es tomada por los nazis. Claro. Pues la familia ¿era Guido o era Giuseppe? Guido Panerai. Guido Panerai. Corría peligro porque pues, no podía dejar de producir los relojes porque a los alemanes les funcionaban muy bien los relojes. Entonces hay buzos, los Kampfschwimmer, que usaban relojes Panerai, que eran italianos porque pues los sabían así de pues presta, ¿no? Esto es botín de guerra. Y le exigían a Guido Panerai seguir produciendo los relojes, pero Rolex producía las máquinas y las carátulas y todo eso. Entonces Rolex no dejó de surtirle relojes a Panerai, a pesar de que ya estaban con los nazis, para proteger a la familia de Guido Panerai, porque les hubiera ido como en feria. Si no, pues ya no te puedo entregar, pues bye, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante. Pero curioso. Vaya, Panerai tiene una historia anclada, literalmente, en el fondo del mar. Fueron los primeros relojes sumergibles como tales, y por eso tienen esa saliente tan rara con una palanquita para proteger la corona. Porque no tenían la corona atornillada, que era una patente de Rolex. No podían usarla. Que una cosa pasó similar con los automáticos, ¿no? Cuando se empezaron a hacer relojes automáticos que no fueran perpetual, que no fueran los Rolex. Claro. Rolex tenía la patente del rotor de 360 grados. Entonces tuvieron que inventar una cosa que era 3/4 de vuelta nada más. Y de martillo. Y de martillo llegaba y tenía un tope y luego regresaba para otro lado y tenía un tope. No podían hacer el rotor completo a pesar de que era lo más fácil, ¿no? Va. Y tuvieron que hacer eso por la patente de Rolex, perpetual. Entonces, los relojes, después salió el 50 Fathoms en 1953, al mismo año más o menos que salió el Submariner, salió un poquito antes que el Rolex Submariner. Fueron los primeros relojes tal cual de buceo como los conocemos ahora, con el bisel giratorio unidireccional, todos los códigos de diseño, gordas, legibilidad, contraste, blancos con negros. Cuando uno piensa en un reloj de buceo, es eso lo que tenemos en la mente. Sí. Un 50 Fathoms o un Submariner. Y en cualquier precio, aparte. O sea, ya es un código más allá, ¿no? Totalmente, o sea, ya está más allá del modelo, ya está más allá de la marca. De hecho, creo que hay un estándar ISO, ¿no? Sí. También respecto a eso. Sí, hay un estándar ISO para relojes de buceo. Para definir si el reloj es capaz de... es digno de llamarse un reloj de buceo, un reloj sumergible. Entonces, tenemos que... Antes decían waterproof, o sea, a prueba de agua, pero en realidad después cambió la legislación y los obligaron a utilizar la leyenda water resistant, porque no son a prueba de, son resistentes al agua. Porque a prueba de quiere decir que pues, lo puedo meter a una cubeta o lo puedo meter a la fosa donde está el Titanic, ¿no? Y pues no es lo mismo, ¿no? Por la presión del agua que tiende a comprimir un reloj y se puede filtrar en cualquier cosa, porque al tener tener aire adentro, los relojes todos tienen aire, eso bajo la presión del agua los hace vulnerables, los hace compresibles. Sí, la diferencia de presión. De hecho, hasta algunos pues tienen válvula de escape de helio, porque también por la diferencia de gases y presiones puede estallar el reloj. Sí, es que en ciertas condiciones. En ciertas condiciones. Es que el helio se utiliza mezclado con el oxígeno
cuando los buzos están en cámaras de descompresión. Entonces se mezcla porque el helio tiene una molécula más chiquitita. Entonces es más fácil de respirar, les ayuda a reponerse más rápido. Pero también el helio se filtra por los empaques por ser más pequeño que la molécula de agua. Y eso hace que el reloj tenga una diferencia de presión cuando salen de la cámara de descompresión. Si no hay una forma de liberar ese helio, se puede reventar el reloj. Así es, bota el cristal. Bota el cristal. Entonces, por eso se inventó esa válvula automática, que la automática la inventó Rolex, ¿no? Así es. Para el Sea Dweller. Para el Sea Dweller. Entonces, el sumergir un reloj implica muchas cosas. Para leer qué tan resistente es al agua, tenemos una nominación que es de o en metros o en atmósferas. El equivalente, una atmósfera son 10 metros. Así es, son 10 metros son 10 metros de profundidad bajo el agua. Una atmósfera, o sea, es el peso de la atmósfera a nivel del mar. Es a nivel del mar. Y que es exponencial, aparte. Exactamente. Porque además existe también la presión dinámica. O sea, si el reloj aguanta, no sé, 50 metros de profundidad, si yo lo bajo poco a poquito a 50 metros, no hay problema. Pero si a 50 metros de profundidad lo muevo, la presión dinámica que se genera al movimiento es superior a los 50 metros. Entonces ahí puede haber filtraciones. Por eso es que pues yo no nado ni 2 metros y mi reloj aguanta 50. O sea, o sea, simplemente el hecho de dar la abrazada provoca una presión momentánea mayor a los 50 metros de profundidad. Lógica. O 5 atmósferas. Clavado, y eso ahí es donde se mete. O sea, clavados, olvídenlo. Un reloj con 50 metros de profundidad o 5 atmósferas, mejor para lavarse las manos y ya. Y de hecho, lavarse las manos hay que tener cuidado que no les caiga jabón, porque el jabón reseca los empaques y al resecarse los empaques se puede filtrar porque ya no tienen esa suavidad que hace que selle. Por lo mismo, no se metan a bañar con relojes. No se bañen con su reloj. Sí. No, eso es lo peor que puede ser por el jabón. El jabón. Claro. Y los cambios de temperatura. Exacto, la temperatura también le da en la torre. Entonces, un reloj superior a 200 metros de profundidad, está bien meterlo al mar, por ejemplo, está perfecto. Superior a 200 metros ya es un reloj de buzo. Ajá. Entonces tiene corona atornillada, tiene fondo atornillado también. Entonces ahí sí se vale meterlo al agua. Pero igual, las albercas no son un buen ambiente porque tienen muchos químicos. Claro. También deteriora. Entonces estar faroleando acá con el Rolex en la alberca, pues no es muy buena idea. Porque se va a dañar. O sea, si lo hacen un par de veces no pasa nada, pero a la larga se resecan los empaques y se puede. Lo mismo los jacuzzi, ni se les ocurra un jacuzzi, ni se les ocurra un vapor. El vapor es lo peor, ¿verdad?, que le pueden hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También por eso hay que llevar los relojes a revisar cada 3, 4 años. Cada 5, digamos. Bueno, la hermeticidad, no hablo de lo mecánico. Solo de la hermeticidad. Sí, porque si frecuentemente meten su reloj, que lo sometan a una prueba de hermeticidad o que le pongan empaques nuevos. Y sobre todo, que siempre chequen que trae la corona atornillada. Sí, bueno, ese es el 101. Y no activen el cronógrafo abajo del agua. Aunque hay relojes que tienen pulsadores. Sí, pero son muy poquitos. Son muy poquitos, no se arriesguen. O no apliquen la de, pero si la correa es de cocodrilo, pues lo puedo meter. Sí, los cocodrilos se mojan. No. De hecho, las correas que menos aguantan el agua son las de cocodrilo. Sí, pero ¿cómo si el cocodrilo vive en el agua? Sí, la lógica no aplica ahí. Y el cocodrilo estaba vivo. Exacto. Para empezar, estaba vivo. Sí, exacto. Sí, la cosa es sobre todo, si tiene correa de piel, no la mojen nunca. De por sí, con el mismo sudor y todo eso se llegan a echar a perder. Entonces, preferiblemente, si no tienen razón para mojar un reloj, no lo mojen. Si bucean y es un instrumento de respaldo como debe de ser, está todo dar. Y el mar es mucho menos dañino que cualquier otra de las cosas. Que cualquier otra de las opciones. O jacuzzi, o alberca, o regadera, no. Y hay que dar un consejo. Cuando salgan del mar con su reloj, hay que darle una lavada, hay que aclararlo. Agua dulce. Eso es importantísimo. Gran porque recomendación. La sal es corrosiva. Entonces es importante cuando sacas tu reloj del mar, darle una enjuagadita con agua dulce. En agua dulce, exacto. En la llave lo enjuagan perfectamente, que no le quede sal. Así como pasas a esa pequeña ducha antes de meterse igualito con tu relojito. Igualito. Y pues creo que esto fue todo por hoy en Hora Local. Muchas gracias por acompañarnos. No dejen de ponernos una recomendación en iTunes. Bueno, una recomendación más bien es una reseñita o una calificación. Nos ayuda muchísimo. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Matamoros. Les recordamos nuestras redes sociales. Es en Facebook es @horalocalmx. En Instagram y en Twitter es @hora_local.
Y no dejen de ponernos sus relojes favoritos con el hashtag mi hora local. Hashtag mi hora local. Mi red personal es @karmat01. Yo soy @finísima persona y nuestro invitado Gonzalo Villarreal, y mi Twitter es Gonzalo EV. Y pues déjenos ahí algún mensajito que quieran, cualquier sugerencia y demás, estaría muy muy bien. Y nos escuchamos a la próxima. Esto fue Hora Local. Esto fue Hora Local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Productor ejecutivo, Antonio Semperi. Voz en off, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com.